7:31 de la mañana, 6:31 en las Islas Canarias. Don Daniel Ortega, el bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis. ¿Usted tampoco va a sobrevivir al Mundial, como don Eric Gutiérrez? No sé si voy a sobrevivir. Mira, si tenemos más partidos con tanta tensión como el de ayer, la verdad que cuesta bueno, ¿qué sensaciones? Bueno, sensaciones bastante positivas. Ayer un partido que es verdad que era muy difícil, ¿no? Contra uno de los, a priori, una de las selecciones favoritas, mucha tensión y la verdad que sufrido hasta esos minutos finales con ese gol de Merino que nos dio la victoria, así que pues súper contento, con ganas de recibir a Bélgica. Bueno, a partir de las 10:10 con don Eric Gutiérrez y don Daniel Ortega, Deportes en Libertad, donde también comentaremos la eliminación de Estados Unidos a manos de Bélgica, 4-1, menuda goleada le metió. Ahora tenemos que pasarnos por la piedra a los belgas. Pero antes de eso pasarán algunas otras cosas, como por ejemplo el partido Francia-Marruecos, que será especialmente calentito, no en Estados Unidos, sino en las calles de París. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. José Luis Caramés, considerado el primer confidente que alertó sobre la trama del caso Koldo, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia. Según publica ABC, estaría dispuesto a aportar información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y las conexiones de la trama con Plus Ultra. Caramés asegura que el empresario Claudio Rivas le trasladó que iba a realizar una transferencia de 600.000 euros a las cuentas del PSOE a cambio de obtener ventajas para Villafuel y beneficios relacionados con el negocio de los hidrocarburos. Según esta información, Caramés está dispuesto a ratificar estas informaciones ante los tribunales y aportar nuevos detalles sobre las relaciones entre distintos empresarios y responsables políticos investigados en las diferentes causas judiciales que afectan al gobierno. ¡Ay, qué bonito! Resulta que tenemos al Dama cantando, a Julito Martínez a punto de cantar. El día 21 de julio tiene que testificar ante el juez del caso Plus Ultra. Y ahora tenemos a Caramés, que se ofrece a cantar en lo relativo a la trama de los hidrocarburos. El juicio que hemos visto, el de la subtrama de las mascarillas, de la trama de corrupción del Partido Socialista, del gobierno socialista, es peccata minuta. Estamos hablando de 10, 20... 30 millones en contratos de mascarillas diversos. No hablamos de más en esa subtrama. La subtrama de los hidrocarburos, estamos hablando de centenares de millones estafados a la hacienda pública, además por unos procedimientos de lo más obscenos. Resulta, montaban una empresa, traían petróleo. Ese petróleo, traían gasolina, gasoil, derivados del petróleo. Lo vendían y luego declaraban quiebra antes de pagar el IVA a Hacienda y se embolsaban el IVA. Previamente habían conseguido una serie de exenciones, habían conseguido una serie de licencias del gobierno y habían conseguido petróleo que resulta que era venezolano, lo refinaban en Dominicana y lo traían para aquí. Bueno, centenares de millones nos han estafado a todos los españoles con ese truco. Lo del petróleo, lo de estafar a todo el mundo con el petróleo y aprovecharse de coyunturas internacionales para hacer caja, no se crean ustedes que es de ahora. Eso, en cierta ocasión publiqué un artículo dentro de mi serie de los enigmas del 11M, donde se hablaba precisamente del programa de petróleo por alimentos, que fue un programa que puso en marcha la ONU para cuando Irak estaba sometido a un embargo petrolífero después de la primera guerra del Golfo, pues la ONU consiguió que se hiciera una excepción y que se permitiera a Irak vender petróleo a cambio de alimentos, porque era por humanidad y tal. Bueno, fue una merienda de negros. Aquí en España se llegó a organizar una sesión informativa a la que asistieron, pues curiosamente, algunos personajes que luego aparecen relacionados con las investigaciones del 11M. En aquella sesión informativa pues se invitó a gente del mundo de la política, de los medios, incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad,
a explicar cómo se podía hacer negocio comprando cupos de petróleo dentro del marco de petróleo por alimentos. Bueno, dantesco. Pues con esto de Venezuela, casi 3/4 de lo mismo. Había ahí petróleo pesado venezolano, sometido a distintos tipos de embargos y restricciones, pero lo llevamos a Dominicana, lo refinamos y todo lo importamos. Y al final resulta que hacían todo el recorrido y finalmente hacían desaparecer las empresas antes de pagar el IVA a Hacienda. Cientos de millones estafados. Con lo cual, pues si aquí empieza a cantar el tal Caramés, pues a lo mejor resulta que sabemos, yo diría que casi más que con el sobre ese de Aldama, que parece el cuento de nunca acabar. El sobre de Aldama es esa cosa que siempre está a punto de salir, pero por algún motivo nunca termina saliendo. A ver si con el cante del Caramés pues nos enteramos de qué pasó en la trama de hidrocarburos, quiénes se llevaron la pasta y si parte de esa pasta fue a parar a los bolsillos del Partido Socialista o de alguien del Partido Socialista. Por lo pronto parece, según las informaciones que trae hoy ABC, que así fue. Bueno, y mientras tanto Zapatero, que está de una manera u otra relacionada con esto que estamos comentando, sigue sin pedir declarar por las joyas. ¿Ustedes lo entienden? Dice el buen hombre que va a dar explicaciones en 10 días. Pues aquí estamos esperando. Son como los 18 meses aquellos de la dimisión de Gabriel Rufián. Escuchen. José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin solicitar formalmente su declaración ante el juez que investiga el origen de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, pese a que anunció su intención de hacerlo hace casi 20 días. Zapatero permanece imputado por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando relacionados con estas joyas, cuyo origen sigue sin aclararse. Además, continúa abierta la investigación sobre su presunta vinculación con una trama de tráfico de influencias relacionadas con el rescate de Plus Ultra y el supuesto cobro de comisiones a través de un entramado empresarial ligado a Julio Martínez Martínez. Pese a que anunció el pasado 17 de junio que lo haría en una semana o 10 días, el expresidente todavía no ha formalizado su petición para declarar ante el magistrado José Luis Calama. Pues eso, el Gabriel Rufián de las joyas dice que va a dar explicaciones en 10 días y ya vamos por 20. En el caso de Gabriel Rufián dijo que en 18 meses dejaría su escaño para ir a la República Catalana Independiente y no sé, dentro de poco se cumplirán 18 años. Bueno, todavía queda un poquito, pero no se crean que queda ya tanto, lleva más de 10 años el tío ahí apalancado. Bueno, pues nada. Cuando quiera el señorito, cuando quiera Zapatero, nos cuenta lo de las joyas. Zapatero no ha hablado todavía, ¿se dan ustedes cuenta? Lo único que dijo, a través de un comunicado, cuando salta todo el caso, dijo: daré las explicaciones correspondientes y todo quedará claro. Pues no ha hablado todavía. Y mira que era fácil, si hubiera un origen lícito de las joyas. Vamos a suponer que efectivamente las joyas alguien se las ha regalado y no hay alguien decente, vamos, no Al Capone. Vamos a suponer que alguien le ha regalado las joyas y que no hay ninguna especie de delito, es decir, que no ha sustraído a la hacienda pública el pago del impuesto correspondiente. Bueno, pues si fuera así, nos hubiera dado explicaciones casi de inmediato. Es decir, lo tenía tan fácil como decir a los medios: pues miren, esta joya me la dio no sé quién, esta me la dio no sé quién, y no tengo la documentación a mano, pero la voy a buscar y se la entregaré a ustedes, les entregaré copia. Nos podía haber dado la explicación del origen, aunque faltara documentarlo. Por supuesto, no nos ha dado ninguna explicación, ni a nosotros, ni al juez, ni a la opinión pública en general. ¿Por qué? Pues hombre, solo hay una explicación: porque no hay un origen lícito.
¿Cuáles son las posibilidades? Pues las posibilidades son que se lo haya regalado algún gobierno extranjero como regalo mientras era presidente. Bueno, pues si es así, entonces ha cometido varios delitos. Alguno a lo mejor ha prescrito, pero sería delictivo. Si te regalan algo siendo presidente de un país, las leyes dicen que eso queda para patrimonio nacional, no te lo puedes agenciar tú. ¿Qué más alternativas hay? Pues que se lo hayan dado como pago o como premio después de ser presidente por alguna gestión que haya hecho. Vamos a suponer que un país A le encarga que haga una gestión con un país B y entonces le da como pago o como regalo unas joyas. Sería posible, pero de nuevo eso tendría que haber figurado en una declaración de Hacienda, tendría que haberlo declarado como ingreso y sobre todo tendría que haberlo declarado al entrar en el país, al pasarlo por la aduana. No lo hizo, por tanto estaríamos también ante una figura delictiva. ¿Hay más alternativas? Pues sí, que en realidad no se lo haya dado un país, digamos, de forma normal, sino que sea el pago de algún grupo mafioso por alguna gestión que él haya hecho. Entonces, una manera de pagar sin que deje rastro el pago. Una transferencia de dinero deja rastro. Unas joyas en una bolsa así, pues no dejan rastro. Pero de nuevo, pues primero tendría que explicar por qué no las ha declarado, por qué no las declaró en aduanas al entrarlas, al meterlas en España, y tendría que explicar quién es el grupo que le ha pagado con unas joyas así en una bolsa plástico. En cualquiera de los casos apesta todo el tema. Y en el peor de los casos, pues estaríamos hablando de joyas que quizá podrían venir de un gobierno venezolano o de una mafia venezolana y por tanto serían joyas de sangre, joyas que recibe como premio quien ha estado colaborando a que se mantenga en el poder una dictadura asesina y torturadora. Bueno, en cualquiera de los casos, pues habría delitos diversos. Por eso no nos da explicaciones. Solo habría una explicación que no sería delictiva. Y es, pues, que fueran joyas efectivamente heredadas de la familia, no es el caso, o que fueran joyas que él hubiera adquirido, que tampoco es el caso, porque si él las hubiera adquirido en España, con su dinero, dice, no, he estado ahorrando euro a euro y con 1.300.000 me he comprado una panoplia de joyas. Bueno, pero entonces tendría las facturas de que lo ha comprado y habría tardado 3 microsegundos en enseñárnoslas. No es el caso, por tanto, no las ha comprado, no las ha heredado, y la pregunta es, ¿quién se lo dio? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo declaró en ninguna parte? Bueno, pues nada, cuando Zapatero tenga un ratito, pues que vaya ante el juez y le diga cuál es el origen de las joyas, ¿no? Pero vamos, digo yo que el juez también le puede decir, oye, que han pasado ya suficientes días, que me des la explicación de dónde han salido estas joyas. Recuerden que Zapatero está ahora imputado por dos cosas distintas: por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra y, en una pieza separada, por las joyas, por contrabando y por fraude a la hacienda pública, porque las joyas estas se encontraron, pues así, de rebote al registrarle el despacho. No se sabe en principio si están relacionadas con el caso de Plus Ultra o no, así que es una causa aparte. Esta tarde, a partir de las 7, Zapatero estará en el Corte Inglés firmando artículos del Código Penal y causas abiertas contra él. Bueno, una noticia que es buena, en principio por su contenido, y además es buena porque
Bueno, va a obligar al gobierno de Sánchez a retratarse. Escuchen. El Consejo de Seguridad Nuclear ultima un informe favorable para la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Se trata de un documento que refuerza la viabilidad técnica de la instalación y que deja en manos del Gobierno la decisión final sobre su futuro. Las empresas propietarias ya han comenzado a estudiar fórmulas para prolongar aún más la vida útil de la planta, más allá de los plazos actualmente previstos. Además, el informe del regulador avalaría que la central cumple las condiciones de seguridad necesarias para seguir operando. La decisión aumenta así la presión sobre el Ejecutivo, que deberá decidir si mantiene el calendario de cierre previsto o apuesta por ampliar la actividad de una de las principales centrales nucleares del país. Ayer me enseñaba Julio Ariza un informe demoledor. ¿Saben ustedes que en muchísimas provincias de España, donde hay un déficit de viviendas, gente que necesita comprar una casa o alquilar una casa, pero no hay? Por eso están los precios por las nubes. Y entonces, pues era un informe, es que no me acuerdo de quién lo hacía, que cuantificaba cuántas casas hacen falta en cada provincia y cuántas se pueden construir. Y dirán ustedes, ¿cómo que cuántas se pueden construir? Podremos construir las que nos dé la gana, ¿no? Suelo, pues oiga, se recalifica lo que sea, y suelo en España no falta precisamente. Pues no, resulta que hay un problema. En muchísimas provincias el número de casas nuevas que se pueden construir para cubrir la demanda de vivienda es 0. Hay muchísimas provincias en España donde no se pueden construir nuevas casas. ¿Saben ustedes por qué? Porque no hay conexión a la red eléctrica. Ya no hay conexión disponible, así que aunque se quiera, aunque se regalara el suelo, no se puede construir porque no hay a dónde conectar la electricidad de esa casa. En Madrid sí hay posibilidad todavía de algunas conexiones eléctricas, pero que dan más o menos para la cuarta parte de las viviendas que hace falta construir. ¿Saben ustedes dónde sobran a cascoporro las conexiones? ¿Saben ustedes cuál es el lugar donde hay para construir 1 millón de casas y conectarlas a la red sin ningún problema? En Barcelona. En Cataluña hay una central nuclear y esa, curiosamente, no se va a cerrar. El gobierno quiere cerrar la de Almaraz, en Extremadura, para seguir empobreciendo al resto de España. Está bien, ¿eh? Bueno, pues el Consejo de Seguridad Nuclear está ultimando el informe que va a decir que no hay ningún problema de seguridad en aumentar la vida útil de Almaraz, es decir, que no hay ninguna razón para cerrarla. Vamos a ver qué hace el gobierno. Bueno, en Estados Unidos ayer pues se producía el lanzamiento de algo pues que va a tener sus repercusiones positivas para muchos americanos. El relanzamiento de las denominadas Trump Accounts, cuentas Trump. Dirán ustedes, ¿qué son las cuentas Trump? Pues son cuentas de ahorro para niños. Se abre una cuenta de este estilo, se mete ahí dinero por parte de los padres y esa cuenta pues es una cuenta de ahorro donde se va acumulando dinero hasta que el niño cumple los 18 años y tiene unas condiciones fiscales especiales pues que permiten que a los 18 años pueda empezar a disponer de una pasta. Y el lanzamiento de las Trump Accounts pues ha estado acompañado con diversas donaciones. Empresas que han donado dinero al gobierno americano, que también pone dinero en esas cuentas, para que así las cuentas arranquen con un capitalito. El gobierno americano pone $1.000 en cada una de esas cuentas de ahorro que se abran para niños americanos. Y una serie de empresas pues han decidido también poner dinero. Escuchen.
El programa Trump Accounts ya ha entrado en vigor en Estados Unidos. La iniciativa concede una cuenta de inversión con una aportación inicial de $1.000 financiada por el gobierno federal a los niños estadounidenses elegibles nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre del 2028. Las cuentas estarán gestionadas como instrumentos de ahorro e inversión a largo plazo y podrán recibir aportaciones adicionales de familiares o empresas dentro de los límites establecidos por la normativa. El programa forma parte de las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump para fomentar el ahorro, la inversión y la acumulación de patrimonio desde la infancia. Bueno, pues eso, el gobierno americano, abres una cuenta de esas para tu hijo, nacido entre 2025 y 2028. Y entonces el gobierno americano te pone de entrada $1.000, pum, en esa cuenta de ahorro. $1.000 que no puedes tocar hasta que el niño tenga 18 años. Esos $1.000, pues los gestores de esos fondos los invierten y entonces van produciendo rendimientos. Además, por supuesto, los padres o quien sea puede aportar a la cuenta del niño el dinero que quiera, en plan ahorro para el niño. Y además, pues ha habido empresarios que están donando dinero. Y por ejemplo, una de las que ha donado es la presidenta de la empresa SpaceX, la de Elon Musk, la que se encarga de los viajes al espacio, que acaba de anunciar la donación de una acción de SpaceX para 2 millones de niños que abran esa cuenta. 2 millones de niños a los que les pone o sea, hay muchos más niños candidatos a abrir ese tipo de cuentas. Entonces ella ha dicho que para 2 millones de niños. ¿Cuáles? Pues hombre, los que estén más vinculados con Texas, los que pertenezcan a familias con menores ingresos, patatín, patatán. Una acción de SpaceX está en estos momentos valorada en $160. Bueno, no es mucho, ¿verdad? Pero multiplicas por 2 millones de niños y resulta que la buena señora, la presidenta de SpaceX, acaba de donar $320 millones a los niños americanos. Y esa acción, que ahora vale $160, ¿cuánto valdrá dentro de 18 años? Cuando ya tengamos en marcha, por ejemplo, la primera colonia en la Luna o en Marte. Pues no lo sé, pero las predicciones son que cuando cumplan los 18 años los niños, lo mismo se encuentran con que ya son todos millonarios. Así que, en fin, Estados Unidos es otro nivel. Allí tienes un gobierno que resulta que se dedica a donar $1.000 a cada cuenta de ahorro de un hijo. Aquí tenemos un gobierno, bueno, en toda Europa, gobiernos que se dedican a saquearnos y a tratar de promover como sea el aborto. Bueno, en Venezuela a 3.500 ascienden ya los muertos del terremoto. Escuchen. Las autoridades venezolanas han elevado a 3.535 el número de fallecidos y a 16.740 el de heridos por los terremotos que sacudieron el país la pasada semana y que han provocado una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente. Según el último balance oficial, más de 6.000 personas han sido rescatadas de entre los escombros, una cifra que no ha variado desde el pasado jueves. Tras 12 días de búsqueda, muchos de los equipos internacionales de rescate ya se han retirado de las zonas afectadas ante la escasa probabilidad de hallar personas con vida. En los edificios derruidos continúan trabajando bomberos, efectivos de protección civil, voluntarios venezolanos y vecinos que siguen retirando escombros en busca de desaparecidos. Pues 3.500 ya. Y los análisis realizados por organismos americanos dicen que hay pues un 44% de probabilidades de que el número supere los 10.000. Si no llega a los 10.000, desde luego sí que va a ser bastante más grande de los 3.500. En estos momentos hay muchísimos edificios derribados, edificios que colapsaron con la gente dentro, edificios en los que ya hay apenas ninguna posibilidad de poder rescatar a alguien con vida. De hecho, ya los equipos de rescatistas están empezando a abandonar el país. Después de 12 días es prácticamente imposible que nadie haya podido sobrevivir. Y bueno,
pues la tarea que espera ahora es terminar de retirar escombros y seguir recontando cadáveres. Y encima, pues con un problema añadido, que es que esos cadáveres se descomponen. Y la descomposición de cadáveres, pues a su vez provoca enfermedades. Así que tremendo lo que está sucediendo en Venezuela, con ese gobierno miserable que lleva décadas oprimiendo a los venezolanos y que ahora ha demostrado con esta catástrofe su absoluta incapacidad de gestión y su tendencia siempre criminal. Son centenares los vídeos en las redes de miembros del ejército, de la policía, de los comandos chavistas, saqueando casas derruidas o llevándose la ayuda internacional para revenderla. En fin, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. En este 7 de julio, en este San Fermín, vamos a repasar algunas de las noticias que ya están disponibles en la portada de la Gaceta. Rebeca Crespo nos cuenta que la Unión Europea se desarma ante China, menos industria, más dependencia y el CO2 más caro del mundo. Por su parte, Unai Cano nos cuenta que Bruselas avanza hacia el modelo de vigilancia digital e exigirá a todas las redes sociales que operen en Europa que escaneen los mensajes de sus usuarios. En materia económica, quédense con este dato. La crisis del alquiler se agrava en España. Los precios suben otro 4,22% y eso en solo 6 meses. Y un último apunte, en este caso de Estados Unidos. Un streamer islamista usa el Mundial para proclamar la República Islámica de Nueva York y agita las redes. Además de todas estas noticias y muchas más que van a poder encontrar en la portada de nuestro periódico, también van a poder pues visitar nuestra sección de opinión, hoy con nuestros columnistas habituales de los martes, y la viñeta de la Iberosfera, como siempre, con el particular punto de vista de Santi Orue. Es todo. Desde la redacción de la Gaceta les mandamos un cordial saludo y les deseamos que tengan un muy feliz martes. Muchísimas gracias, don Francisco, y un saludo a todos los compañeros de la Gaceta. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.